Para mí, el momento más especial, el momento más sagrado, es aquel en que una persona decide compartir conmigo aquello que no ha contado a nadie. Algo que le sucedió, algo que piensa, algo que tiene en su interior. Para mí, esa confianza es un honor. Además, es un elemento imprescindible si hablamos de hipnosis, si hablamos de estados de trance, porque las personas no suelen dejarse ir si no hay un contacto fluido con la persona, si no hay una conexión. Se han contado tantas tonterías sobre la hipnosis, sobre las terapias, que muchas veces hay ciertas reticencias, ciertos pensamientos, miedos que están ahí en un segundo plano, en el inconsciente, y que hacen muy difícil que el trance, que la hipnosis puedan fluir. Entonces, recuperando lo que decía, esta confianza, esa capacidad de conectar con las personas o de que ellos me hagan ese honor, es muy importante para que las cosas fluyan, para bajar de ese ruido del mundo normal, del día a día, para dejar atrás la presión social y poder descender hacia la experiencia directa, hacia la vivencia. Cuando podemos acceder a esos estados, podemos interrogar la mente inconsciente para descubrir cosas nuevas, podemos abrir las perspectivas, abrir las opciones que existen e incluso hacer ciertas transformaciones. Es un oficio que me encanta porque siempre pueden aparecer otras técnicas, otras disciplinas que vienen de compañeros con los cuales estás en contacto y te abren mundos nuevos. Siempre puede aparecer algún artículo, alguna publicación académica que te ayuda a dar una vuelta más a lo que tú ya sabías, ¿no? A esa técnica, a esa dinámica específica o sobre todo cuando en sesión aparecen elementos suficientemente importantes como para que aprendas a preguntar de manera diferente a los próximos consultantes, aprendas nuevas preguntas o a partir de los símbolos de lo que surgió en esa sesión puedas inventar técnicas nuevas para otras personas. Es realmente apasionante.